Mientras la atención del mundo sigue concentrada en guerras, elecciones y crisis económicas, un cambio mucho más profundo está ocurriendo lejos de los titulares. Un cambio silencioso. Un cambio que no depende de misiles, ni de portaaviones, ni de discursos políticos. Un cambio construido sobre acero, túneles, desiertos y miles de kilómetros de vías férreas. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal Momundo X, dejar tu like y escribir en los comentarios desde qué país nos estás viendo. ¿Por qué es importante? Porque aquí analizamos transformaciones globales que rara vez aparecen explicadas en profundidad en los medios tradicionales. Cada semana exploramos proyectos estratégicos, movimientos geopolíticos y decisiones económicas que podrían definir el futuro del mundo. Si te interesa entender lo que está ocurriendo detrás de las noticias, este canal es para ti. Ahora imagina por un momento que eres el líder de una potencia mundial. Tu economía depende de fábricas que nunca se detienen. Millones de trabajadores producen mercancías día y noche. Tus ciudades consumen enormes cantidades de energía. Tu crecimiento parece imparable. Pero existe un problema. La mayor parte del petróleo y del gas que alimentan tu economía depende de una ruta marítima extremadamente vulnerable. Un estrecho paso de agua por donde circula una enorme parte del comercio mundial. Un lugar tan importante que, si llegara a cerrarse, podría paralizar industrias enteras en cuestión de semanas. Durante décadas, esa fue una de las mayores preocupaciones estratégicas de China. A medida que su economía crecía y se convertía en la segunda más grande del planeta, también aumentaba su dependencia de rutas comerciales controladas principalmente por el poder naval occidental. Los estrategas chinos comprendieron algo inquietante. No importa cuántas fábricas construyas. No importa cuántos puertos desarrolles. No importa cuántos productos exportes. Si alguien puede bloquear la ruta por la que llega tu energía, entonces posee una poderosa herramienta de presión sobre tu economía. Esa vulnerabilidad recibió un nombre dentro de los círculos estratégicos, el dilema de Malaca. El estrecho de Malaca conecta el Océano Índico con el Mar de China Meridional y constituye uno de los corredores marítimos más importantes del planeta. Miles de barcos atraviesan esta ruta cada año. Una parte significativa de las importaciones energéticas chinas pasa por allí. Durante años, Pekín buscó soluciones. Construyó puertos. Desarrolló una marina cada vez más moderna. Invirtió en infraestructura alrededor del mundo. Pero existía un problema imposible de ignorar. La geografía. No se puede mover un estrecho. No se puede cambiar la ubicación de los océanos. No se puede rediseñar un mapa a voluntad. Entonces surgió una idea diferente. Si el mar representa una vulnerabilidad, quizás la respuesta se encuentre en la tierra. Lo que comenzó como una visión estratégica, terminó convirtiéndose en uno de los proyectos de conectividad más ambiciosos de la historia moderna. Un corredor ferroviario capaz de conectar China con Asia Central, atravesar miles de kilómetros de territorio continental y llegar hasta Irán. Más de 10.400 kilómetros. Montañas. Desiertos. Valles remotos. Regiones consideradas durante décadas demasiado complejas para desarrollar infraestructuras de esta magnitud. Sin embargo, las obras avanzaron. Y cuando los primeros trenes completaron el recorrido, muchos observadores comprendieron que estaban presenciando algo más que una nueva línea ferroviaria. Estaban viendo el nacimiento de una alternativa. Para entender la importancia de esta ruta, debemos recordar cómo funciona gran parte del comercio mundial. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los océanos han sido las grandes autopistas del planeta. Los barcos transportan la inmensa mayoría de las mercancías internacionales. Las rutas marítimas permiten mover enormes volúmenes de carga a costos relativamente bajos. Sin embargo, estas ventajas tienen una contraparte. Las rutas marítimas dependen de pasos estratégicos específicos. Canales. Estrechos. Puertos. Puntos de estrangulamiento que pueden convertirse en vulnerabilidades durante periodos de tensión geopolítica. China observó esta realidad durante años. Y decidió actuar. La construcción de corredores terrestres formó parte de una estrategia mucho más amplia conocida internacionalmente como la Nueva Ruta de la Seda. El objetivo era simple de explicar, pero extremadamente complejo de ejecutar. Reducir la dependencia de rutas controladas por terceros. Crear alternativas. Diversificar accesos. Aumentar la resiliencia económica. Sobre el papel sonaba razonable. En la práctica era una tarea gigantesca. Los ingenieros tuvieron que enfrentarse a algunos de los entornos más difíciles del planeta. En ciertas regiones, las temperaturas pueden variar decenas de grados entre el día y la noche. Las tormentas de arena afectan constantemente la maquinaria.
La distancia entre centros urbanos puede ser enorme. El mantenimiento resulta costoso. La logística es compleja. Cada kilómetro construido requería planificación, inversión y coordinación internacional. Pero para Pekín, el costo de no hacerlo podía ser mucho mayor. Porque la pregunta fundamental seguía siendo la misma. ¿Qué ocurre si una economía depende demasiado de una sola vía de acceso? La historia ofrece numerosas respuestas. Imperios enteros han sufrido crisis cuando sus rutas comerciales fueron interrumpidas. Ciudades prósperas quedaron aisladas. Mercados colapsaron. Gobiernos perdieron influencia. Los estrategas chinos conocían esas lecciones. Por eso comenzaron a mirar hacia el corazón de Eurasia. Durante siglos, esta vasta región fue atravesada por caravanas que conectaban Oriente y Occidente. Mercaderes transportaban seda, especias, metales preciosos y conocimientos entre civilizaciones distantes. Con el paso del tiempo, los océanos desplazaron gran parte de ese comercio. Ahora, algunos analistas creen que estamos presenciando un regreso parcial de la importancia estratégica del interior continental. No para reemplazar completamente al transporte marítimo. Eso sería irreal. Sino para complementarlo. Para crear redundancia. Para ofrecer nuevas opciones. Y en geopolítica, las opciones tienen un enorme valor. Cada nueva ruta reduce dependencia. Cada nuevo corredor aumenta flexibilidad. Cada nueva conexión modifica cálculos estratégicos. Lo interesante es que esta transformación no se limita al transporte de mercancías. A medida que las vías avanzan, también aparecen otras infraestructuras. Centros logísticos. Parques industriales. Redes eléctricas. Conexiones digitales. Fibra óptica. Sistemas de datos. Nuevas inversiones. Lo que inicialmente parece una línea ferroviaria termina convirtiéndose en una red mucho más amplia. Una red capaz de transformar regiones enteras. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Por qué Irán ocupa una posición tan importante dentro de esta estrategia? La respuesta va mucho más allá del petróleo. Y para comprenderla debemos analizar el mapa de una forma completamente diferente. Porque lo que muchos consideran una zona aislada, otros lo ven como una puerta de entrada hacia nuevas rutas comerciales, nuevos mercados y nuevas oportunidades geopolíticas. Y cuando observamos el tablero completo, comenzamos a entender por qué algunos expertos creen que este ferrocarril de 10.400 kilómetros podría convertirse en una de las infraestructuras más influyentes del siglo XXI. Pero lo que veremos a continuación es todavía más sorprendente. Porque detrás de las vías, los túneles y los trenes existe una estrategia financiera que podría cambiar la forma en que se realizan los intercambios internacionales. Y esa estrategia empieza precisamente donde termina este gigantesco corredor ferroviario. Cuando la mayoría de las personas observa un tren de carga, ve contenedores, mercancías y logística. Los estrategas observan algo diferente. Ven influencia. Ven conexiones. Ven nuevas rutas de poder. Y precisamente ahí comienza la segunda fase de esta historia. Porque el verdadero impacto de este corredor ferroviario no se mide únicamente en kilómetros recorridos o toneladas transportadas. Se mide en algo mucho más importante. La capacidad de crear un sistema alternativo. Durante décadas, gran parte del comercio internacional funcionó bajo una arquitectura relativamente estable. Las materias primas circulaban por rutas marítimas. Los pagos se realizaban principalmente en dólares. Las instituciones financieras occidentales desempeñaban un papel central en las transacciones globales. Para muchas economías, participar en el comercio internacional significaba operar dentro de ese sistema. Sin embargo, en los últimos años, varias potencias comenzaron a explorar alternativas. No necesariamente para reemplazar por completo el sistema existente, sino para reducir riesgos y aumentar su margen de maniobra. China fue una de ellas. Y el corredor ferroviario hacia Irán se convirtió en una pieza importante dentro de una estrategia mucho más amplia. La lógica es sencilla. Si una mercancía puede viajar desde China hasta Oriente Medio sin depender exclusivamente de rutas marítimas, también puede abrir la puerta a nuevas formas de cooperación económica. A medida que aumentan los intercambios comerciales, también aumenta la necesidad de crear mecanismos financieros capaces de respaldarlos. Y aquí es donde la historia se vuelve especialmente interesante. Porque muchos analistas comenzaron a notar que el proyecto no consistía únicamente en mover bienes físicos. También implicaba construir una nueva infraestructura económica. Mientras los trenes atravesaban Asia Central, otro tipo de conexiones se desarrollaban paralelamente. Acuerdos financieros. Plataformas digitales. Sistemas de compensación. Bancos regionales. Mecanismos de pago alternativos.
Todo ello formando una red cada vez más compleja. Para comprender la magnitud de esta transformación, debemos observar Asia Central. Durante mucho tiempo, esta región fue considerada una periferia económica. Países sin acceso directo al mar. Mercados relativamente pequeños. Infraestructuras limitadas. Pero en los últimos años, la situación comenzó a cambiar. De repente, lugares que durante décadas parecían alejados de los grandes centros económicos empezaron a adquirir una nueva relevancia. Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Afganistán. Todos ellos ocupan posiciones estratégicas dentro del corazón de Eurasia. Y cuando los planificadores chinos analizaron el mapa, vieron una oportunidad. En lugar de considerar a estos países como obstáculos geográficos, comenzaron a verlos como puentes. Puentes capaces de conectar regiones enteras. Puentes capaces de acortar distancias. Puentes capaces de transformar el comercio continental. La iniciativa no estuvo exenta de desafíos. Algunos corredores debían atravesar montañas extremadamente difíciles. Otros cruzaban desiertos inmensos. Algunas zonas enfrentaban problemas de estabilidad política. Otras requerían inversiones multimillonarias. Sin embargo, los proyectos avanzaron. Y cada nueva conexión fortalecía la red. Lo más interesante es que el impacto comenzó a sentirse mucho más allá del transporte. Nuevos centros logísticos surgieron en regiones que antes tenían poca actividad económica. Parques industriales comenzaron a atraer inversiones. Empresas internacionales establecieron operaciones cerca de los corredores ferroviarios. Ciudades enteras empezaron a reinventarse. Lo que antes era una parada remota se transformó en un nodo estratégico. Un punto de conexión entre diferentes mercados. Un lugar donde convergen mercancías, inversiones y oportunidades. Pero la transformación más profunda quizá no sea visible desde el exterior. Porque mientras las vías avanzaban sobre la superficie, otra infraestructura se desarrollaba bajo tierra. Miles de kilómetros de fibra óptica. Centros de datos. Redes de comunicación. Infraestructura digital. Los mismos corredores que transportan mercancías también pueden transportar información. Y en el siglo XXI, la información es tan valiosa como cualquier recurso físico. Algunos expertos describen este fenómeno como la creación de una nueva columna vertebral euroasiática. Una red integrada de transporte, energía y comunicaciones. Un sistema capaz de conectar regiones que históricamente operaban de manera aislada. Y esto tiene consecuencias geopolíticas enormes. Porque cuando dos países comercian regularmente, sus relaciones tienden a fortalecerse. Cuando 10 países están conectados por la misma infraestructura, los incentivos para cooperar aumentan. Cuando decenas de millones de personas dependen del funcionamiento de una red compartida, los costos de interrumpirla se vuelven mucho más altos. Por eso muchos observadores consideran que estos proyectos son mucho más que simples inversiones. Son herramientas de influencia a largo plazo. No se construyen para 5 años. Ni para 10. Se construyen pensando en varias décadas. Y eso explica por qué China está dispuesta a invertir cantidades tan significativas. Desde la perspectiva de Pekín, cada kilómetro adicional aumenta la integración económica. Cada estación fortalece la conectividad. Cada acuerdo amplía la red. Sin embargo, existe otro aspecto que suele recibir menos atención. La competencia. Porque mientras China desarrolla corredores terrestres, otras potencias observan cuidadosamente cada movimiento. Estados Unidos, Europa, India, Rusia, Turquía. Todos entienden que la infraestructura no es neutral. Las rutas comerciales generan influencia. Las conexiones crean dependencia mutua. Los corredores económicos pueden modificar equilibrios regionales. Por esa razón, la batalla por la conectividad se ha convertido en uno de los grandes temas geopolíticos de nuestra época. No se trata únicamente de quien fabrica más productos, ni de quien posee más recursos. Se trata también de quien controla las rutas que conectan esos recursos con los mercados. Y en este contexto, el corredor hacia Irán adquiere una importancia especial. Porque ofrece una alternativa. Una opción adicional dentro de un sistema internacional cada vez más complejo. Pero aquí aparece otro elemento fundamental. La energía. A pesar del crecimiento de las energías renovables, el petróleo y el gas continúan desempeñando un papel central en la economía mundial. Fábricas. Transporte. Industria pesada. Petroquímica. Millones de actividades siguen dependiendo de estos recursos. Irán posee algunas de las reservas energéticas más importantes del planeta.
China continúa siendo uno de los mayores consumidores de energía del mundo. La complementariedad resulta evidente. Y cuando una necesidad encuentra una oportunidad, suelen surgir nuevas conexiones. Sin embargo, el proyecto no se limita al presente. Los planificadores chinos están pensando en horizontes mucho más largos. Visualizan una Eurasia donde los flujos comerciales sean más rápidos, más diversificados, más resilientes. Visualizan una red donde las mercancías puedan desplazarse por múltiples rutas, donde los riesgos estén distribuidos, donde ninguna interrupción individual pueda paralizar el sistema completo. Es una visión ambiciosa y también polémica. Sus defensores argumentan que impulsará el crecimiento económico y la integración regional. Sus críticos advierten sobre posibles dependencias financieras y desequilibrios de poder. Ambas perspectivas contienen elementos válidos. Lo cierto es que el proceso ya está en marcha, y sus efectos comienzan a ser visibles. Lo más sorprendente es que algunos de los lugares considerados más periféricos del planeta podrían convertirse en actores mucho más relevantes durante las próximas décadas. Ciudades que hoy apenas aparecen en los mapas económicos podrían transformarse en centros logísticos estratégicos. Regiones olvidadas podrían convertirse en puntos clave del comercio internacional. Y países tradicionalmente aislados podrían adquirir una importancia completamente nueva. Pero existe una pieza adicional en este rompecabezas. Una pieza que podría determinar si esta estrategia alcanza todo su potencial o enfrenta límites difíciles de superar. Esa pieza no está relacionada con trenes, ni con carreteras, ni siquiera con puertos. Está relacionada con tecnología, con automatización, con inteligencia artificial, y con la forma en que las futuras cadenas de suministro podrían funcionar en un mundo cada vez más digitalizado. Porque la próxima fase de esta transformación podría ser aún más disruptiva que la construcción de los propios corredores ferroviarios. Y eso es exactamente lo que exploraremos en la siguiente parte. Hasta ahora hemos hablado de ferrocarriles, corredores económicos, energía y geopolítica. Pero si observamos con atención, descubriremos que las vías de acero son solamente la parte visible de algo mucho más grande. La verdadera revolución está ocurriendo detrás de escena. Y podría redefinir el equilibrio económico global durante las próximas décadas. Porque la pregunta más importante no es si China puede construir un ferrocarril de 10.400 kilómetros. La pregunta es qué sucede cuando ese ferrocarril se combina con inteligencia artificial, automatización, infraestructura digital y una red económica que conecta a gran parte de Eurasia. Durante siglos, las grandes potencias compitieron por controlar territorios. Más tarde compitieron por controlar océanos. Hoy están comenzando a competir por algo diferente. Las redes. Redes de transporte. Redes de energía. Redes de información. Redes financieras. Quien controle las redes del futuro tendrá una enorme ventaja estratégica. Y China parece haber comprendido esta realidad antes que muchos de sus competidores. A lo largo de los corredores ferroviarios que atraviesan Asia Central, están apareciendo centros logísticos cada vez más sofisticados. Terminales automatizadas. Almacenes inteligentes. Sistemas de seguimiento en tiempo real. Infraestructura capaz de procesar enormes volúmenes de mercancías con una eficiencia creciente. Lo interesante es que cada nuevo avance tecnológico aumenta el valor de toda la red. Una ruta rápida se vuelve aún más rápida. Una conexión eficiente se vuelve aún más eficiente. Un corredor importante se vuelve indispensable. Este fenómeno es conocido por los economistas como efecto de red. Cuantos más participantes utilizan una infraestructura, más valiosa se vuelve para todos los demás. Y precisamente ahí podría encontrarse una de las mayores fortalezas de la estrategia china. No depende de una sola ciudad. No depende de un solo país. No depende de un único recurso. Depende de una red completa. Una red que sigue expandiéndose. Mientras tanto, el mundo atraviesa una etapa de profundas transformaciones. Las cadenas globales de suministro están siendo rediseñadas. Las empresas buscan diversificar riesgos. Los gobiernos intentan fortalecer su seguridad económica. Las tensiones geopolíticas obligan a replantear antiguas dependencias. Y en medio de este proceso, la infraestructura adquiere una importancia extraordinaria. Porque la infraestructura determina qué regiones prosperan, qué ciudades crecen, qué industrias se desarrollan, y qué países logran atraer inversiones. Por eso las grandes obras rara vez son únicamente proyectos de ingeniería. También son proyectos de poder. Cada estación construida, cada túnel excavado, cada conexión inaugurada,
Representa una apuesta sobre el futuro. Una apuesta sobre cómo funcionará el comercio dentro de 10, 20 o 30 años. Sin embargo, existe un aspecto aún más fascinante. La posibilidad de que estas rutas evolucionen mucho más allá del transporte tradicional. Imagina trenes completamente autónomos, capaces de recorrer miles de kilómetros con una mínima intervención humana. Imagina sistemas de inteligencia artificial optimizando rutas en tiempo real. Imagina plataformas digitales coordinando millones de movimientos logísticos simultáneamente. Imagina centros industriales conectados por redes inteligentes capaces de anticipar demanda, gestionar inventarios y reducir costos. Algunas de estas tecnologías ya existen. Otras están siendo desarrolladas. Y todas podrían converger sobre las mismas infraestructuras que hoy están transformando Eurasia. Eso significa que el valor estratégico del corredor podría aumentar con el tiempo, mucho más allá de su función original. Pero también existen riesgos. Y son riesgos reales. La estabilidad política de algunas regiones sigue siendo un desafío. Las tensiones internacionales continúan presentes. Los conflictos locales pueden afectar proyectos de largo plazo. Las diferencias culturales y económicas generan fricciones. La competencia entre grandes potencias no desaparecerá. De hecho, podría intensificarse. Por eso nadie puede afirmar con certeza absoluta cómo será el resultado final. Lo que sí podemos afirmar es que el tablero global está cambiando. Y lo está haciendo más rápido de lo que muchos imaginan. Durante décadas, la narrativa dominante sugería que el futuro económico dependería principalmente de las rutas marítimas tradicionales. Hoy esa visión está siendo cuestionada. No porque los océanos hayan perdido importancia. Siguen siendo fundamentales. Pero ya no son la única opción. Las rutas terrestres están recuperando protagonismo. Las conexiones continentales están ganando relevancia. Y nuevas infraestructuras están modificando antiguos cálculos estratégicos. Quizá el mayor error sería pensar que esta historia trata únicamente de China e Irán. En realidad, se trata de algo mucho más amplio. Se trata de la transformación de Eurasia. Se trata del surgimiento de nuevas conexiones. Se trata de cómo las decisiones tomadas hoy podrían influir en la economía mundial durante generaciones. Porque la infraestructura tiene una característica única. Sobrevive a los gobiernos. Sobrevive a las crisis. Sobrevive a las modas políticas. Un túnel construido hoy puede seguir operando dentro de 50 años. Una línea ferroviaria puede transformar regiones enteras durante décadas. Una red logística puede generar oportunidades para millones de personas. Por eso los estrategas piensan a largo plazo. Mientras otros observan noticias diarias, ellos observan tendencias de varias décadas. Mientras otros reaccionan a acontecimientos inmediatos, ellos construyen infraestructuras que moldearán el futuro. Y precisamente por eso este corredor ferroviario ha llamado la atención de tantos analistas. No por lo que transporta hoy, sino por lo que podría representar mañana. Un símbolo de un mundo cada vez más multipolar. Un mundo donde varias rutas compiten simultáneamente. Un mundo donde la conectividad se convierte en una forma de poder. Un mundo donde la geografía vuelve a ocupar el centro de la estrategia global. Quizá el aspecto más sorprendente de toda esta historia es que la transformación está ocurriendo silenciosamente. No aparece todos los días en los titulares. No domina los debates televisivos. No genera el mismo impacto visual que un conflicto militar. Sin embargo, sus consecuencias podrían ser mucho más duraderas. Porque las guerras terminan. Los gobiernos cambian. Las alianzas evolucionan. Pero las infraestructuras permanecen. Y cada kilómetro de vía férrea construido hoy puede influir en el comercio mundial durante gran parte del siglo XXI. Tal vez por eso cada nuevo tramo inaugurado despierta tanto interés. No se trata solamente de transporte. Se trata de influencia. De integración. De estrategia. De visión de futuro. A medida que observamos este gigantesco proyecto avanzar, una pregunta permanece abierta. ¿Estamos presenciando simplemente una nueva ruta comercial? ¿O estamos viendo los primeros pasos de una transformación mucho más profunda en la forma en que funciona la economía global? La respuesta probablemente tardará años en revelarse por completo. Pero una cosa parece clara. El mapa económico del mundo está cambiando. Y las vías de acero que cruzan Eurasia podrían convertirse en una de las razones más importantes de ese cambio. Si has llegado hasta aquí, significa que te interesan las fuerzas ocultas que están moldeando el futuro antes de que aparezcan en las portadas de los periódicos. Por eso te invito a suscribirte ahora mismo a Momundex, activar las notificaciones y dejar tu like.
De esa manera no te perderás nuestros próximos análisis sobre China, geopolítica, economía global y los grandes proyectos que están redefiniendo el equilibrio mundial. Y ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que el futuro del comercio seguirá dominado por los océanos? ¿O piensas que los grandes corredores terrestres terminarán desempeñando un papel cada vez más importante? Déjalo en los comentarios porque estaremos leyendo cada respuesta. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo análisis de Momundex.